Lo que queremos hacer ahora es explicar algo similar a lo que hicimos con los termómetros infrarrojos, pero con las cámaras termográficas. ¿Ya? Para eso nos hemos basado más o menos en la misma estructura que hicimos digamos, en el tutorial anterior, y nos hemos basado en estos 5 tips para hacer mediciones de temperatura, ¿ya? Mediciones entre comillas, vamos a hablar sobre eso, las mediciones con cámaras termográficas, es decir, estamos cambiando ahora por termómetro infrarrojo, estamos cambiando a cámaras termográficas, vamos a utilizar los mismos conceptos, pero acá vamos a profundizar en algunos temas y lo vamos a tratar de otra forma, pero son bastante similares, ¿ya? Y el equivalente entre una cámara termográfica y un termómetro infrarrojo es bastante similar, ¿ya? Recordar, importante, y esto es súper importante que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, estos equipos no son para ser utilizados en aplicaciones en personas, ¿ya? Debido a que el rango de trabajo de estas cámaras termográficas es bastante amplio. Por ejemplo, ahí en pantalla, ustedes verán en el encuadre, una cámara termográfica que es un modelo, un formato cuadrado, un modelo TIX 501. ¿Ya? Es una cámara termográfica que tiene un rango que va desde los menos 20 grados y puede llegar fácilmente a los 650 grados, ¿ya? 800 grados, 1200 grados, dependiendo del modelo de la cámara. Entonces, las especificaciones, particularmente de las cámaras termográficas, siempre, en general, la mayoría de las cámaras termográficas, su especificación, su exactitud es aproximadamente entre 2 grados Celsius o 2%, la peor de ellas. ¿Ya? Después vamos a hablar bien sobre la especificación específica, vamos a hablar con un poco más de detalle, pero básicamente es 2% o 2 grados Celsius, la peor de ellas. ¿Ya? Entonces, frente a eso, cuando nosotros estamos haciendo una medición en una temperatura de una persona, que está, por ejemplo, y la cámara está midiendo 37 grados, lo que decíamos, lo mismo sucedía con el termómetro infrarrojo. Podríamos estar midiendo 35 grados o 39 grados y estamos en una condición donde no tenemos fiebre y en una condición donde sí tenemos fiebre. Entonces, este tutorial es tratar de darle ciertas, digamos, métodos o quizás procedimientos para hacer una medición lo mejor posible dentro de las especificaciones de la cámara. Insistimos, no son equipos para uso temperatura corporal, pero sin embargo mucha gente lo está utilizando. Yo lo he visto en videos, he visto en empresas que han comprado instrumentos y no necesariamente los nuestros, sino hay instrumentos también de la competencia, y no son equipos generalmente diseñados para trabajar o para hacer inspecciones termográficas en persona, pero sin embargo lo están utilizando. Y lo que he visto, ¿ya?, muchas veces en las redes y en alguna fotografía o en algo, que no lo están utilizando correctamente. Entonces, la idea es hacer un procedimiento para que puedan hacer la mejor manera posible hacer estas mediciones. Y vamos a hablar también respecto a la resolución de la cámara termográfica. Vamos a hablar sobre este concepto del DIS, pero vamos a profundizar, como es una imagen, es distinto a una medición puntual. Entonces acá tenemos dos tipos de resolución, y lo vamos a encontrar en las cámaras termográficas, que están relacionados con una resolución, por un lado de la visualización, es decir, de una imagen, y por otro lado una resolución asociada a la medición, ¿ya? Porque también las cámaras miden temperatura. Vamos a hablar sobre el método de verificar si es que el equipo se encuentra en especificaciones, y justamente uno de los métodos que se utiliza es ver el lagrimal del ojo, considerando las especificaciones del más o menos 2 grados Celsius o 2%, dependiendo cuál sea la peor de ellas. Vamos a hablar sobre un barrido por la cámara, pero en vez del termómetro que va tomando solamente lecturas, vamos a visualizar la imagen dentro de la pantalla de la cámara de una cara, y en función de eso podríamos habilitar un cursor. En algunos casos hay cámaras termográficas que tienen la posibilidad de habilitar cursores de temperatura máxima, o también podemos colocar, algunas cámaras tienen un cuadro central donde nos puede devolver el valor máximo dentro de ese cuadro. Vamos a hablar y vamos a profundizar un poquito más en lo que es el concepto de la emisividad, porque acá lo vimos, si bien lo tocamos, pero dijimos que lo íbamos a dejar un poco más adelante, ver algunos aspectos un poco más detallados respecto a la emisividad y cómo corregir y mejorarla para una medición. Y por último, que es innato en la cámara siempre puedo hacer comparaciones, ¿ya? Y la gracia y lo que dijimos con el termómetro infrarrojo es que lo íbamos a utilizar de alguna manera como lo hacen las cámaras termográficas, comparar, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un encuadre, una imagen y tenemos varias personas simultáneamente, per se yo estoy haciendo una comparación, ¿ya? Por lo tanto, en un mismo cuadro voy a tener una visualización de distintas temperaturas, de distintos mapas térmicos o de colores, ¿ya?, dibujos de color,
que son en realidad el calor que emiten las personas, y con eso yo puedo fácilmente distinguir dónde, por ejemplo, una persona puede presentar algún cuadro febril con respecto a la otra. Entonces, vamos a hablar sobre cada uno de estos aspectos, los vamos a redefinir, ¿ya? Los vamos a ir explicando cada uno de ellos en forma particular para que ustedes, utilizando una cámara termográfica, puedan hacer, ¿ya?, dentro de la medición, lo más cercano a una medición ya lo más confiable posible. Pero, insistimos, equipos están diseñados para uso industrial, no para aplicaciones en temperatura en seres humanos. Pero la gracia de una cámara termográfica es que tenemos visualización. Y una imagen, en este caso, nos puede aclarar mucho más que, por ejemplo, el gran problema que teníamos con los termómetros infrarrojos, que es solamente una medición, una lectura.